Esto no lo van a tomar, ¿verdad? De que, ya ve, pastor, sí se puede, no, no se puede, ¿verdad? Y la misma palabra de Dios nos enseña, no solamente en este pasaje, sino en otros, el gran inconveniente de desobedecer el mandato de Dios. Dios hizo un hombre para una mujer, ¿verdad? No hizo un hombre para dos mujeres, ni para tres, ni para cuatro, ¿verdad? Y ustedes saben la historia, ¿verdad? Como entre estas mujeres, pues, había una riña, como lo hubo también entre las esposas de Jacob, ¿verdad? Entonces, no es nada agradable que, pues, en tu casa, ¿verdad? Pues haya siempre pleitos. Y bueno, pues esa era la realidad en la cual iba a venir a nacer Samuel. ¿Sabes qué? Perdón, no lo indiqué. Los niños pueden pasar tranquilamente, ¿verdad? Sin correr a su clase. A veces pensamos, las condiciones de mi vida pudieron haber sido mejor. Si yo hubiera nacido en otra casa, tal vez con otros papás, con otros hermanos, en otro ambiente, en otra situación económica, sin los problemas en los cuales mi familia se vio involucrada. Y estaba yo pensando, Señor, ¿cómo tú formas a tus siervos fieles? Porque Samuel fue un siervo fiel y lo vamos a ver más adelante. Pero fíjense que desde el principio, desde antes de nacer, ya había problemas en su casa. Y pues aunque el Cana era un hombre temeroso de Dios, ¿verdad? Pues tenía esa situación, ¿verdad? Que tenía dos esposas y fielmente él iba a adorar a Dios todos los años, pero había esa diferencia. Y luego él, por tratar de proteger a Ana, ¿verdad? Pues de alguna forma le daba como una porción más escogida, como que le daba más preferencia y pues eso hacía que Penina se enojara más, ¿verdad? Pero Penina pues estaba de alguna forma contenta porque ella sí tenía hijos y bueno, Elí en aquel entonces pues era el sacerdote, ¿verdad? Y sus hijos, Ofni y Fines, servían en el tabernáculo. Vamos a los versículos 6 y 7 y dice que Penina se mofaba y se reía de Ana porque el Señor no le había permitido tener hijos. Año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. En cada ocasión Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. Ahora ya no es tan trágico ni tan importante que una mujer no tenga hijos, pero en aquel entonces sí, ¿verdad? Aunque quiero decirles que es muy importante, porque si las mujeres dejan de tener hijos, o los hombres, ¿verdad? Dejan de formar matrimonios y que haya ahí niños, pues ¿qué pasa con la población? Se va para abajo, ¿verdad? Pueblos enteros caen en cautividad, en ¿cómo se llama? Pues son sometidos, ¿por qué? Porque no tienen población joven, fuerte, ¿verdad? Pero bueno, en aquel entonces era muy, muy importante que una mujer tuviera hijos. Así es que Ana, la mamá de Samuel, vivía triste, su vida no tenía sentido y aún a pesar del amor de su esposo, ella vivía en depresión. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué no tengo hijos? ¿Por qué no puedo tener hijos? Y tal vez en tu vida te preguntas, o hay muchos por qué, Señor, ¿por qué esta situación? ¿Y por qué así? ¿Por qué mi vida? ¿Y por qué mi familia? ¿Y por qué no fue mejor de esta forma? Pero Dios siempre tiene planes. Pareciera a veces como que Dios nos pone en circunstancias injustas, difíciles, pero siempre es porque Dios tiene un plan. Y no lo entendemos. Muchas de ellas, es cierto, como comenta Vania, son consecuencias. ¿Por qué? Porque nuestros padres, en su desconocimiento de Dios, hicieron malas siembras y entonces nos tocó una mala cosecha a nosotros. Podríamos decir lo mismo de Elcana. Elcana, pero ¿para qué dos esposas? ¿Por qué?
¿Qué culpa tenía Samuelito? Bueno, vamos a avanzar un poquito más adelante. Versículo 10 al 11, en esta ocasión en la que ellos van a adorar al Señor, después de ofrecer el sacrificio, de el tiempo de comida, ¿verdad? Porque después de ofrecer el sacrificio ellos comían. Ana toma un tiempo más y entra a la presencia de Dios a orar. Se supone que ya habían terminado todo el rito, pero en Ana había ese deseo. Yo tengo una petición, yo necesito ayuda de Dios. A veces las personas nos quedamos mucho en el por qué, pero no vamos a Dios. Y la solución está en Dios. ¿Tienes un problema? No lo estés masticando tanto. O a veces peor, lo comentamos con todo el mundo, ¿verdad? Y todo el mundo nos ofrece muchas soluciones. La mayoría de ellas no tienen que ver con Dios, pero el problema es con Dios. Nuestro asunto es con Dios. Y si desde el principio vamos con Dios, nos vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza. Así es que Ana cayó en cuenta de que debía orar a Dios y entonces va a la presencia de Dios y empieza a clamar. Dice que Ana con profunda angustia, imagínese angustia, ella estaba llorando amargamente mientras oraba al Señor e hizo el siguiente voto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré y él será tuyo durante toda su vida. Y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Es un voto nazareo. Si Ana hubiese tenido su hijo fácilmente, sin necesidad de clamar a Dios, no lo hubiese entregado. Muy probablemente no lo hubiera entregado. ¿O quién de ustedes entregaría a uno de sus hijos para que esté con el sacerdote todos los días de su vida? Desde pequeñito, no sé cuántos años tendría Samuelito, ¿verdad? Pero era un niño pequeño. Dice que recién lo habían destetado y lo llevaron al templo para que se quedara con el sacerdote. Como 2 o 3 años. Son bonitos los niños, ¿verdad? De 2 o 3 años son muy chistositos, ¿verdad? Muy ocurrentes, corren, brincan, todo. Ok. Dios había permitido el sufrimiento en Ana para que ella pudiese elevar esta oración y decir, está bien Dios, te prometo que si tú me das un hijo, yo lo voy a dedicar a ti. Tú me lo das, pero yo te lo voy a devolver. Y a veces Dios nos pone circunstancias un poquito difíciles porque Él no quiere que adoremos o que nos casemos, entre comillas, con ciertas cosas, ¿verdad? Que tú puedes decir, Señor, gracias, sí, he orado mucho por esto, me lo diste, pero es tuyo. Yo te lo devuelvo. ¿Cuánta gente hay, verdad, que en un momento dado, pues han estado pidiendo por algo a Dios mucho, y cuando llega, ahora sí ya conseguí lo que quería, adiós Dios. Y ya se olvidan de Dios. ¿Por qué? Porque ya consiguieron lo que querían. Pero esta mujer tenía un compromiso con Dios. No solamente era el hecho de tener un bebé en sus brazos, sino también quitarse la afrenta. También poder saber que Dios no estaba enojado con ella. Que esa maldición que aparentemente había sobre ella, Dios la estaba quitando o la iba a quitar. Y bueno, su abnegada petición tuvo una respuesta. ¿Y por qué digo abnegada? Porque era lo que más deseaba en su vida. Y entregar lo que más deseas en tu vida, pues es un acto de abnegación. Yo me niego a mí mismo
por bendecir, por darle a Dios la gloria. Ujú. Y bueno, ella desde ese momento estaba haciendo un pacto para dedicar a su hijo al Señor. Muchos de nosotros no fuimos dedicados a Dios cuando nacimos, algunos sí, ¿verdad? Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el padre, la madre, tiene autoridad sobre sus hijos, autoridad espiritual. Hay gente que entrega a sus hijos desde pequeñitos a cosas del ocultismo, al pecado, los inducen al vicio y muchas de esas vidas terminan destruidas. Hay otros, ¿verdad? Que teniendo sabiduría, pues los bendicen y los entregan al Señor, ¿verdad? Nosotros no hacemos lo que hacen los católicos, ¿verdad? De bautizarlos y ahí hacen como una entrega, ¿no? No. Sin embargo, sí, hacemos oración y bendecimos a los niños, así como en el Antiguo Testamento, no igual, ¿verdad? Pero de una forma similar, que presentaban los niños al Señor. Bien, vamos más adelante. Su vida de Samuel en la casa de Dios, no en esta casa de Dios, sino en aquella casa de Dios que era el tabernáculo. Primera de Samuel, capítulo 1, versículos 26 al 28. Regresa Ana después de que Dios le concedió su petición, porque ella clamó al Señor, Dios se acordó de ella y cuando regresó quedó embarazada. Así es que pasó uno, ¿verdad? Un año nace el bebé, ¿verdad? Y entonces le dice a su marido, este año no voy a subir a adorar a Dios, voy a quedarme para alimentar al niño hasta destetarlo, criarlo, y entonces el siguiente año voy a ir, ¿verdad? Para ya entregarlo. Así es que en esta ocasión, ella ya regresa con el niño, lo lleva al sacerdote y habla con el sacerdote y le dice, Señor, ¿se acuerda usted de mí? Yo creo que era difícil, ¿verdad? De que se acordara tanta persona que había ahí, ¿verdad? Pero ella le empieza a decir, yo soy aquella misma mujer que estuvo aquí hace varios años orando al Señor. Por cierto, el sacerdote le dijo que era una borracha, ¿verdad? Digiere tu vino, estás, ¿cómo se llama? Estás ofendiendo aquí, o sea, ¿cómo vienes a orar en ese estado de ebriedad? ¿Verdad? Y ella le dice, no, es que soy una mujer atribulada, ¿verdad? Y he derramado mi corazón delante del Señor. Bueno, yo soy aquella misma mujer que estuvo aquí hace varios años orando al Señor y le pedí al Señor que me diera este niño. Qué bendición, ¿no? Oración contestada, aquí está el resultado. Sacerdote, aquí está el resultado de esa oración contestada. ¿Mm? El Señor me concedió mi petición. Ahora se lo entrego al Señor y le pertenece a Él toda su vida. Y allí ellos adoraron al Señor. Entonces, seguramente, ¿verdad? Pues ya con la referencia, Salí, pues se acordó, dijo, pues sí ha de ser aquella mujer, sí, ok, ¿verdad? Ella cumplió su promesa. ¿Le dolió? Híjole, le ha de haber dolido muchísimo. A Abraham le pidieron también su hijo, pero bueno, ella no iba a sacrificar su vida, ¿verdad? Abraham sí lo iba a hacer. Y él mismo tenía que matarlo. Era algo tremendo. Dios te bendice y luego como que te quiere quitar lo que te dio. Dios te bendice y luego como que te quiere quitar lo que te dio. O a veces te lo quita. Todo depende cuál sea nuestra reacción, ¿verdad? Y aparentemente ella estaba perdiendo un hijo, pero ella estaba cumpliendo una promesa. Para ella era más importante ser fiel a Dios y agradecerle y cumplir ese pacto, porque ella hizo un pacto con Dios. Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a entregar. Si ella no lo entregara, a lo mejor sí se llevaba el hijo, pero a lo mejor ese hijo después iba a morir.
y iba a quedar mal en dos sentidos, porque no cumplió su promesa y segunda, el niño se le murió. Son suposiciones, ¿verdad? No sabemos siempre cómo va a actuar, pero en el terreno material sí sabemos que a veces cuando Dios te pide algo, más vale que digas, sí, Señor, aquí está. Porque si no, eso muchas veces se te viene abajo. Porque se constituyó un ídolo para tu persona, ¿verdad? Así es que ella cumplió su promesa y Samuelito ya no regresó a su casa. Híjole, imagínate un niñito que está con sus hermanitos, está con su papá, está con su mamá y su otra mamá, bueno, su madrastra más bien, ¿verdad? Y de pronto se quedó con el señor sacerdote y con dos hermanos ya más grandes, bueno, hermanastros, no podemos llamarlos hermanastros, simplemente los hijos del sacerdote que ya eran mayores, ya ministraban y todo. No sabemos si realmente Elí tenía a su esposa, nunca nos habla nada la escritura acerca de eso, no sabemos. Pero seguramente fue un cambio de ambiente bien difícil, bien difícil. Seguramente sí llegaba a extrañar a su mamá, extrañar a su familia, y ahora estaba encargado de hacer labores de un sacerdote que pues pareciera como que no tenían ningún sentido. Apenas nosotros que más o menos medio estudiamos el tabernáculo y lo que era el culto que se hacía a Jehová, bueno, encontramos ciertos simbolismos y decimos, bueno, es que los panes se ponían por esto, ¿verdad? Es que el sacrificio se hacía en este lugar por esto, es que la sangre era rociada por esta causa. Pero él como un niñito, pues tenía, a ver, ahora vas a llenar eso con agua, ahora vas a traer esto, y ahora ayúdame acá. Y fue un cambio tremendo para Samuelito. Él podía haber dicho, no, mamá, no me dejes, papá, ¿verdad? Y un drama ahí tremendo, no sé. Sin embargo, yo creo que su mamá lo fue previniendo, ¿verdad? Y le fue diciendo, hijo, tú eres producto de una oración. Tú eres de Dios porque yo te pedí a Dios y Dios me concedió tu vida prestada un tiempo, pero yo tengo que devolverte porque tú no eres mío. Tú eres de Dios. Y yo pienso más bien que él, con esa actitud, fue como se quedó con el sacerdote Elí. Vamos a la siguiente. Su tutor y sus hijos. 1 Samuel capítulo 2, versículos 12, 13 y versículo 17. Dice, ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas. ¡Ay! Sacerdotes, ministros del Señor, sacerdotes sinvergüenzas, que no tenían respeto al Señor ni a sus obligaciones sacerdotales. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban a un sirviente con un tenedor grande de 3 dientes, mientras la carne del animal sacrificado aún se cocinaba. ¿Y qué hacían, verdad? Sacaban la carne media cruda, porque no les gustaba la carne cocida. En el culto, ¿verdad? En la ley decía que esa carne tenía que ser cocida y después de ahí podía tomar el sacerdote. Era como hervida en agua, ¿no? Pero ellos decían, no, yo quiero mi carnita fresca, ¿verdad? Yo quiero hacerme mi carnita asada. Y la quiero con todo, con la grasita, así, ¿verdad? No sé qué tipo de corte podríamos hablar, pero a ellos les gustaba que les dieran la carne sin procesar, así como si fuera una carnicería, ya llegaron con la carne, pásele, por aquí déjemelo. No, era una ofrenda para Dios, pero ellos tomaban de la ofrenda para el Señor antes de que realmente fuera ofrecida. Dice así que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. Y no solamente eso, ¿verdad? No les puse otros versículos, pero dice que
los angelitos, ¿verdad? Había unas mujeres que dormían a la puerta del tabernáculo, ¿verdad? Como una forma, digamos, de servicio, de consagración, pues estos se dormían con esas jovencitas, ¿verdad? Y estaban fornicando, estaban pecando, ¿verdad? Y ese rumor llegó a los oídos de también de Elí. Bien, vamos a la siguiente. Así es que el ambiente en el cual estaba Samuelito, pues no era un muy buen ejemplo, ¿no? Porque él, pues seguramente sí se daba cuenta también de las cosas que sucedían ahí, ¿verdad? Él estaba ahí pues era parte de la familia, ¿verdad? Pero ¿saben una cosa? Primera Samuel 3:1 dice que mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí, ¿verdad? Ahora bien, en estos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran muy poco comunes. ¿En qué familia Dios lo fue a poner? Híjole, Samuelito. Y Dios quería un siervo fiel. Decía un apóstol que tuvimos hace muchos años, el apóstol Víctor Toranzo, que era un cubano, estaba, digamos, su iglesia en San Antonio, y él decía, ¿verdad? Que pues él había aprendido mucho, pero de los errores de otras personas para no hacer lo que ellos cometieron, ¿verdad? Y bueno, pues sí, cierto, en cierta forma tenemos que, dice la Biblia, que tenemos que analizarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Y Samuel fue protegido, o él mismo se protegió, o Dios lo protegió, porque mientras los hijos de Elí estaban haciendo cosas malas y Elí no los reprendía, él adoraba a Dios. Dice que él estaba ministrando al Señor y él estaba vestido con un efod de lino. Es curioso que los únicos que tenían que servir en el tabernáculo, pues eran descendientes de Aarón. Y Samuel no era descendiente de Aarón. ¿Se dan cuenta cómo Dios hace excepciones? Dios hace excepciones. No podemos decir, es que a mí Dios no me escogió porque yo no soy de ese linaje, porque yo no fui cristiano desde niño, porque yo... No, Dios ve el corazón. Y cuando Dios ve un corazón que a él le gusta, dice, vente para acá. Y seguramente el corazón de Samuelito era un buen corazón. Los otros estaban haciendo sus cosas malas, su rollo, y él decía, yo tengo un Dios, y yo te alabo y te ministro. Y fíjense que es importante esta parte, en parte de lo que nos hablaba el apóstol ayer, ministrar al Señor. Estuve buscando información, ¿verdad? Normalmente, cuando tú pones, ¿qué significa ministrar al Señor? La gente te pone, pues es que es servir a Dios a través de servir al prójimo. Hacer obras de buena calidad, ¿verdad? Hacer planes para bendecir o ayudar, ¿verdad? Proyectos. Y todo lo enfocan hacia lo que es servir al hombre o a los fieles. En parte sí, ¿verdad? En parte sí. Pero lo primero es tu relación con Dios. Adorarlo. Esa es la parte más importante para el creyente. Adorar a Dios. Los hijos de Elí conocían todo lo que era levítico, todo lo que era el rito de adorar a Jehová, de servir en el tabernáculo, lo conocían perfectamente. Samuel lo estaba aprendiendo y seguramente lo llegó a conocer completamente. Pero hay una diferencia muy grande entre
hacer un rito y adorar a Dios. Puedes venir aquí al culto y decir, bueno, ya vine, es el momento de adorar, de alabar, ¿ok? Es el momento de ofrendar, es el momento de danzar, es el momento de convivir. Pero todo puedes hacerlo conforme un rito. Y sales de aquí, pero realmente no estuviste con Dios. Estuviste en la iglesia, estuviste en la congregación, cantaste con nosotros, pero no adoraste a Dios. Samuel eso tenía. Él adoraba a Dios. Él buscaba a Dios. Él amaba a Dios. Seguramente, ¿verdad? Él también leía las escrituras porque el sacerdote tenía ahí disponible todos los rollos, ¿verdad? Entonces, eh, ministrar al Señor tal vez es la tarea más importante que tenemos que hacer como cristianos. De ahí va a venir todo, de ahí se deriva todo. La gente hace lo que dice, digamos, el mundo. Ah, no, es que quieres ministrar a Dios, sirve a la gente, regala toles, regala tortas, haz obras de caridad, no sé, mete a gente en tu casa, etcétera, etcétera, da dinero. Eso es después, eso es el fruto de tu relación con Dios. La persona que adora a Dios se va a guardar en santidad y va a servir a Dios. La persona que no adora a Dios va a vivir en pecado y va a hacer el rito de Dios. Es lo que hacían los hijos de Eli. Ellos seguían con las ofrendas, seguían haciendo todo el culto, según estaba escrito, pero eran impíos. ¿Y qué significa impíos? No tenían temor de Dios. Si tú amas a Dios, tú vas a temer a Dios. Si tú temes a Dios, vas a llegar a amarlo. Si en verdad temes a Dios, lo vas a buscar. Hay gente que teme a Dios y se esconde, pero este no es un temor en el cual tú tienes que irte a esconder, no, es un temor en el cual tú sabes que Dios es Dios, que Dios te dio la vida, que Dios tiene tu vida en sus manos. Y por lo tanto, Señor, aquí estoy, soy tuyo. Entonces, Samuelito, ¿verdad? Era ese tipo de persona que amaba a Dios, ministraba a Dios, oraba a Dios y las cosas que hacía seguramente para el sacerdote Elí, ¿verdad? Las hacía para Dios y las hacía con amor, seguramente. Vamos más adelante. Versículos, capítulo 3, segunda de Samuel, versículo, ay, perdón, puse segunda, es primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 3, versículos 11 al 12. Entonces el Señor le dijo a Samuel, estoy por hacer algo espantoso en Israel. Llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia, de principio y a fin. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y él no los ha disciplinado. Por eso juré que los pecados de Elí y de sus hijos jamás serán perdonados, ni por medio de sacrificios ni ofrendas. Les cuento un poquito la historia anterior a esto. Resulta que una noche, después de que había terminado todas sus tareas, Samuel se va a acostar y oye que le llaman, Samuel, Samuel. Se levanta rápido y va con Eli. ¿Me llamaste? No te llamé, vete a acostar. Y se acuesta. Y otra vez, Samuel, Samuel. Y va corriendo.
¿Me llamaste? No, 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 no te he llamado, vete a acostar. Y entonces, ¿verdad? La tercera, el sacerdote dice, pues yo creo que le quiere hablar Dios, pero ni sabe cómo habla Dios. Dice, va a ser lo siguiente, Samuel. La próxima vez que escuches esa voz, vas a decir, habla, Señor, porque tu siervo oye. Y así lo hizo. Samuel, Samuel, habla, Señor, porque tu siervo oye. Y entonces viene esta palabra. La primera vez que Dios, la primera vez que Dios le habló, pero qué palabra. Imagínate, una palabra de juicio. Y estaba diciéndole, Samuel, te voy a revelar a ti lo que voy a hacer. Porque, sabes, yo he reprendido, estoy parafraseando, yo he reprendido a Elí y a sus hijos. Y él no los ha estorbado y sus hijos siguen como si nada, siguen pecando. Y yo ya les dije que es un grave pecado. Y su maldad no va a ser expiada, no va a ser, no se puede pagar, no se puede perdonar. Yo voy a ejecutar ese juicio. Y bueno, un mensaje muy fuerte para un niño. Vamos a la siguiente. Versículos 17 al 18. A la mañana siguiente, Elí, que seguramente ya sabía algo, ¿verdad? Porque Elí sabía que la debía. Entonces dijo, si Dios le está hablando a Samuel, a lo mejor Dios ya me quiere dar la vuelta. Yo ya no voy a ser, Dios como lado, porque Dios ya le empezó a hablar al niño. Así es que lo interroga y le dice, ¿qué te dijo el Señor? Dímelo todo. Y que el Señor te castigue y aún te mate si me ocultas algo. Porque sabía que a lo mejor por temor Samuelito podría omitir ciertas cosas. Entonces Samuel le contó todo a Elí, no le ocultó nada. Pero Elí dijo, pues es la voluntad del Señor, que él haga lo que mejor le parezca. Imagínate, Dios está advirtiéndole aún a través de Samuelito, Elí, voy a hacer esto. Y Dios decía, pues sí, pues es Dios soberano, pues él quiere hacerlo eso, pues que lo haga sin temor, sin arrepentimiento. No da ninguna muestra de humildad, ¿verdad? Sino como diciendo, pues, ¿eso quieres? Llégale Dios, ¿verdad? Su expresión pareciera que tacha a Dios de un soberano arbitrario. No, pues es Dios. Si Él hace lo que quiere, ya dijo que va a hacer eso, pues ¿qué puedo hacer yo? No, esa no era la respuesta. Esa no era la forma. Y de todo eso Samuel estaba aprendiendo. Ahí Samuel aprendió que Dios sí es un Dios bueno, pero Dios disciplina. Disciplina a todo aquel que peca, y aun si es el sacerdote y sus hijos, también Dios los va a disciplinar. Porque a veces, ¿verdad? Cuando uno está arriba, uno piensa que Dios no lo va a castigar. ¿Cómo no? Claro que sí. Dios es justo. Y desde el niño más chiquitito hasta el más de arriba, ándele. Se portó mal, ándele. Obviamente, ¿verdad? Tal como vemos aquí la paciencia de Dios, Dios advierte, Dios dice, mira, estoy viendo, ándale, ya sabes, tú ya sabes, Señor, pero es que, está bien, tú ya sabes. Así es que Samuel aprendió que sí es cierto, Dios es un Dios bueno, sanador, misericordioso, pero Dios no le gusta que se burlen de él. Y era una burla lo que estaban haciendo Elí y sus hijos. Y todas las mejores ofrendas y todo dice que se habían enriquecido
con con todo Israel. ¿Verdad? A veces la riqueza se convierte en un ídolo y a Dios lo hacemos a un lado. No, al fin que yo ya tengo todo lo que necesito, ¿verdad? Tú nada más eres como pues, un accesorio, pero yo ya estoy bien. Bien, vamos a la siguiente. Versículos 16 al 18 del capítulo 4. Aquí es 1 Samuel, me equivoqué. Resulta que se van a la batalla y estando en la batalla, Israel está perdiendo la batalla. Y el general dice, pues vamos a traer el arca de Jehová para que Dios estando aquí en medio con nosotros nos dé la victoria. Y sí van, oye Eli, necesitamos el arca. Pues órale, váyanse mis hijos, ¿verdad? Y todos los levitas que se necesitan, ¿verdad? Pues lleven el arca porque pues hay una batalla y es una batalla en la cual pues la soberanía de Israel está en juego. Así es que van a la batalla, pero dice la Biblia que Elí estaba temblando, tenía miedo. Su corazón estaba temblando porque decía, yo la debo. Y no sé si en esta ocasión sea que Dios vaya a ejecutar lo que Él dijo que va a hacer. Así es que se da la batalla, llega el arca, todo lo de Israel, aquí está el arca. Dicen que hicieron tan grande estruendo que hasta la tierra tembló, imagínense, una cosa tremenda. Y los filisteos, ¿verdad? Se atemorizaron, dijeron, ahora sí, ya perdimos. Trajeron al Dios que venció a los egipcios. Trajeron al Dios que abrió el mar rojo. Estamos perdidos. Pero algunos dijeron, pues esforcémonos. Pues ya estamos aquí en la batalla, tenemos que pelear, nuestras familias, pues esforcémonos y a ver, ¿verdad? ¿Qué pasa? Pues pelearon y ¿qué creen? Israel perdió. ¿Cómo? Estando Dios, el arca en medio de ellos perdieron, pues sí, Dios permitió que perdieran. No le importó a Dios el arca, no le importó a Dios el arca. No le importó que ahí se manifestaba su presencia, no. Dios estaba muy enojado. ¿Se acuerdan qué pasó con Moisés cuando bajó con esas santas tablas de piedra escritas por el dedo de Dios? Y estaban ella adorando al becerro. La rompe. Imagínense, obra de Dios. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, cuando estamos en rebelión, cuando estamos en desobediencia, a Dios no le importa nada. Así es que Dios permitió que atraparan el arca, que perdieran la batalla, y tal y como lo había profetizado, un profeta antes, ¿verdad? Se lo profetizó a Elí y después por medio de Samuelito, ¿verdad? Ovni y Fines murieron en esa batalla. Así es que llega este mensajero que está aquí en la pantalla, llega corriendo, ¿verdad? Con el sacerdote y le dice, Elí, ¿qué pasó, hijo mío? Y él dice, Israel fue derrotado por los filisteos. Masacraron a la gente. También mataron a sus dos hijos, Omni y Fines, y capturaron el arca de Dios. En ese momento, Elí se fue para atrás del impacto de lo que se estaba diciendo, la tremenda tragedia. Pérdida en la batalla, la muerte de sus dos hijos y pérdida del arca. Imagínense, pérdida del arca donde estaba la presencia de Dios. Era lo más preciado para Israel. Se va para atrás, pum, se desnuca y ahí se muere. Cuando el mensajero mencionó lo que había sucedido, Elí cayó de espaldas de su asiento junto a la puerta, se quebró la nuca y murió, porque era viejo y demasiado gordo. Moraleja, ayunen.
¿Por qué estaba gordo? Pues porque no ayunaba, porque estaba en la carne. Bueno, el ayuno no es para bajar de peso, pero sí la persona que ayuna, pues va a estar un poco más saludable, pero no es el objetivo. El objetivo es humillarse delante de Dios, buscar a Dios. Y fíjense que fue tremendo el impacto. También una de las mujeres, me parece que la de Ovni, estaba embarazada y en ese momento que le llegó la noticia, le vinieron los dolores de parto. Y entonces viene y hace un esfuerzo por dar a luz, pero no puede. Y al momento en que nace, ella dice Icabod, ¿verdad? Que significa traspasada es la gloria de Israel. ¿Por qué? Porque habían perdido la batalla. Porque habían muerto los sacerdotes del Señor. Porque el arca había sido tomada y el sacerdote Elí había muerto. Y junto con ellos murió ella. Le dijeron, has tenido un niño, has tenido un bebé. Estaban haciendo fiesta. Pero ella ya no supo más. Ya no supo. Ahí quedó. Una tragedia en verdad tremenda. ¿Dios lo había advertido? Sí, lo había advertido. Samuel vio todo eso y dijo, seguramente en su corazón, debo tener temor a Dios. Él lo dijo, él lo cumplió, al pie de la letra. ¿Samuel amaba a Dios? Amén, lo amaba. Pero también Dios a veces permite que veamos tragedias en otras personas para que veamos que Dios es bondadoso con nosotros, pero no nos va a tener por inocentes si hacemos lo que hicieron los otros. Capítulo 7, versículos 16 al 18. Sin embargo, aparte de verdad de todo esto, Dios había hecho también promesas a Samuel. Cuando él estaba enojado con Elí, dijo, yo voy a suscitarme un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón. Y ese sacerdote que Dios introdujo, se fue Samuel. En esta ocasión, en el capítulo 7, perdón, es versículos 10 y 11, creo. Está ahí mal la cita, perdón. Entonces, justo en el momento en el que Samuel sacrificaba la ofrenda quemada, llegaron los filisteos para atacar a Israel. Es otra ocasión en la cual vienen en contra de Israel. En la primera había unos sacerdotes impíos, ¿sale? Y estaba el arca. En esta segunda ocasión estaba un sacerdote santo, ¿verdad? Un profeta santo, que era Samuel, estaba sacrificando una ofrenda quemada porque estaban pidiendo el favor de Dios para poder ganar la batalla. Y dice que mientras ellos estaban sacrificando la ofrenda, llegaron los filisteos, estaban en el pleno culto, imagínense, ¿verdad? No algo como esto, ¿verdad? Pero ellos estaban en ese momento, en un momento de adoración a Dios, y llegan los filisteos, armados para destruirlos. Dice que en ese momento tronó desde el cielo Jehová, ¿verdad? Habló con su poderosa voz desde el cielo y causó tal confusión entre los filisteos que los israelitas los derrotaron. Qué gran diferencia. Si tu sacerdote es santo, vas a tener victoria. Si tu sacerdote es un pecador, vas a tener fracaso. Fíjense, esto es tremendo. Por eso no es que estés tú en cualquier iglesia. Tampoco estamos diciendo que somos la iglesia perfecta, pero es muy importante que tú sepas que aquella persona que es tu líder está obedeciendo a Dios. Israel sabía que Elí y que sus hijos estaban mal,
y aún así fue a la batalla, aún así pidieron apoyo espiritual y fueron derrotados. Pasa tiempo y entonces ahora en la siguiente ocasión, ahora Samuel ofrece un sacrificio santo, agradable a Dios, y Dios de inmediato responde. Sé que tronó en los cielos el Señor. Imagínense qué cosa tan tremenda. Yo creo que no fue un rayito ahí que cayó, fue un estruendo tremendo de la voz de Dios. Y los filisteos, córrele, y los israelitas, vamos tras ellos. Y fue una gran victoria. Bien, vamos a la siguiente. Dios quiere siervos fieles y Dios está formando siervos fieles. Dios quiere que tú y yo seamos siervos fieles. ¿Qué escuela va a usar? Cualquiera. Ayer el apóstol decía, pues muchos de ustedes estudiaron el instituto y todo, ¿verdad? Pero hay otros que no estudiaron instituto y Dios los usa también y poderosamente. ¿Mm? Regresando al capítulo 2:35, está esta promesa, dice, entonces levantaré a un sacerdote fiel, quien me servirá y hará lo que deseo. Estableceré para él una descendencia duradera, y ellos serán por siempre sacerdotes para mis reyes ungidos. Así es que Dios quiere levantarte, Dios busca gente fiel. ¿Por qué? Porque su pueblo necesita gente fiel. Si tú eres una persona fiel, las personas que te siguen van a ser benditas. Si tú eres una persona infiel, las personas que te sigan puede ser que reciban maldición. Si tú eres fiel, Él te va a bendecir. Porque todo aquel que sirve fielmente al Señor tiene recompensa. Dice, yo voy a establecer una descendencia duradera. Ellos serán por siempre sacerdotes para mis reyes ungidos. Lo cual está hablando bendición para ti hoy en el presente, bendición para tus hijos en el futuro. Entonces, hay una buena recompensa por hacerlo bien. Ya Dios te llamó a servirle, gloria a Dios, pero hazlo bien. Hazlo bien para que realmente tenga recompensa. Porque si lo hacemos al estilo de los hijos de Elí, todo va a salir mal. Y al final, disciplina, muerte, castigo. Pero si lo hacemos bien, va a haber una buena recompensa. 1 Samuel 3:19 dice, el Señor estaba con Samuel mientras crecía y todo lo que Samuel decía se cumplía. Tú eres fiel al Señor, eres fiel en tu servicio a Dios, Dios va a estar contigo. En las buenas, en las malas, en la bendición, en los problemas, Dios va a estar ahí contigo y te va a apoyar y te va a levantar y te va a sacar adelante de cualquier situación que venga en contra tuya. Dios lo va a hacer. Y otra cosa, tú determinas algo y Dios lo va a respaldar y se va a cumplir. Obviamente, ¿verdad? No son caprichos, todo está alineado a la voluntad del Señor. ¿Verdad? Dios mismo te va a decir, mira, yo voy a hacer esto en tu vida. Ok, Señor, adelante, le voy a echar ganas. ¿Qué tengo que hacer? Pues esto, adelante. Y tú estás trabajando y estás yendo hacia ese propósito que Dios te marcó. Y Dios está detrás de ti, bendiciendo y haciendo que se cumpla lo que tú has determinado con la dirección de Dios.
Bien, la siguiente. Y vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias a Dios porque Él nos ha dado el privilegio de conocerle. Dice la Biblia que Él ha predestinado para después llamar a las personas. Y después de que las llama, ¿verdad? Él las justifica, ¿verdad? Él da de su gloria. Él empieza a utilizarte para su gloria. Ayer el apóstol nos comentaba algo muy importante, el Espíritu. Cuando una persona viene a Jesús y viene el Espíritu Santo, el Espíritu Santo le da poder, le sella, el Espíritu Santo le capacita, el Espíritu Santo habla a través de esa persona. Y no quiere decir que no debamos prepararnos, pero tan importante es prepararnos como que le demos la prioridad al Espíritu Santo para que Él sea el que dirija todas nuestras acciones, toda nuestra vida, todo nuestro servicio. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de Samuel. Señor, que vemos una vida, unas circunstancias en las cuales no fueron las más favorables. Tal vez eran las peores, pero tú sabes, Señor, cómo formar a tus siervos. A veces aquello que es adverso, a veces aquello que hemos visto en nuestra familia, aquello que han cometido, Señor, nuestros hermanos o padres o tíos, Señor, las cosas que han sucedido, Padre, todo eso es una lección para darnos a entender que sí, tú eres un Dios bueno, pero que también, Señor, eres un Dios justo. Y tú le das a cada uno, Señor, según sus obras. Dios no puede ser burlado. Señor, ayúdanos a vivir siempre en tu temor, a amarte, a buscarte, Señor, que el servicio a ti, Señor, no sea una carga, sino que realmente, Señor, sea un gozo, seguramente como lo era para Samuel, Señor. Seguramente, Señor, él las cosas que hacía, Señor, las hacía con mucha alegría porque sabía que aunque a lo mejor Elí no era el sacerdote perfecto, pero él a través de servir a Elí estaba sirviendo a Dios y eso era lo que lo motivaba a él. Cuando Elí fue retirado, entonces él tomó ese lugar porque tú así lo habías planeado, Señor. Te pedimos, Señor, que pongas en nosotros un corazón que te ame, un corazón que te tema, Señor. Un corazón, Señor, que quiera andar en tus caminos. Que se rompa, Señor, toda alianza con las tinieblas, todo pacto interno, Señor. Dejamos todo, Señor, para seguirte, para servirte. Límpianos, Señor. Así como el sacerdote tenía que ser purificado para poder estar delante de un Dios santo, Señor, purifícanos para estar delante del Altísimo, del Santísimo, del 3 veces Santo. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Ok. Bien, vamos a orar por nuestra hermana Sabi. Vamos a pedir bendición. ¿Sí, verdad?